Hola de nuevo a todos, listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que seguro trae a muchos con la oreja parada, la política mexicana. Y bueno, para ser más específicos, vamos a analizar un evento reciente en el Senado que ha causado revuelo y que, a mi parecer, revela mucho sobre cómo se está moviendo el poder en nuestro país. Interesante, sí. Para esta inmersión nos basaremos en el análisis de Pablo Giriart, un columnista del Financiero. ¿Lo conoces? Por supuesto, un analista político muy reconocido. Exacto. En su columna, Giriart se centra en la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, la CNDH. Ah, sí, un tema que ha generado mucha polémica. Mucha, y con razón. Lo que llama la atención es que Piedra Ibarra no era la candidata con el mejor perfil. Para nada. Es cierto. Muchos cuestionan su desempeño durante su primer periodo al frente de la CNDH y consideran que bajo su liderazgo no se ha avanzado lo suficiente en la defensa de los derechos humanos. Exacto. Y para agregarle más leña al fuego, resulta que la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, apoyaba a otra candidata, Nacheli Ramírez. Así, Ramírez. Muchos la veían como una opción mucho más sólida y sobre todo independiente. Tenía un perfil impecable. Totalmente. Pero aquí viene lo interesante. Ninguno de los senadores del partido de AMLO, Morena, votó por Ramírez. O sea, 0 votos. Increíble. La gran mayoría de los senadores de Morena se inclinó por Piedra Ibarra, y para rematar, hasta le cantaron las mañanitas a AMLO durante la sesión, aunque su cumpleaños era al día siguiente. Un detalle que no pasa desapercibido, desde luego. Para nada. Y bueno, para Iriar, esta votación es una muestra clarísima del control que AMLO sigue teniendo sobre el gobierno, incluso después de haber dejado a la presidencia. Sí, su análisis es contundente. Utiliza palabras fuertes como humillada y títere para describir la posición de Sheinbaum. Incluso habla de un ambiente de terror en la política mexicana. Wow, esas son palabras mayores. ¿Y en qué se basa para llegar a esas conclusiones? ¿Por qué cree que AMLO está detrás de todo esto? Bueno, según su análisis, el exsecretario de AMLO, Alejandro Esker, tuvo un papel clave en la votación del Senado. ¿De ser qué? Sí, Hilliard sugiere que actuó como una especie de representante de AMLO, orquestando todo para asegurar la reelección de Piedra Ibarra. O sea, que AMLO estarían moviendo los hilos desde las sombras. Suena a teoría de conspiración, pero viniendo de Giriart. Bueno, hay que recordar que Hilliard es un analista político con muchísima experiencia y conocimiento del sistema. Él argumenta que AMLO ha construido una red de lealtades muy fuerte dentro del gobierno. Tiene sentido. Y muchos funcionarios, incluyendo algunos en el gabinete de Sheinbaum, le deben su puesto a él. Ya veo. Entonces, según Giriart, Sheinbaum estaría rodeada de gente leal a AMLO, lo que limitaría su capacidad de acción y la convertiría en una especie de, bueno, como él dice, títere del expresidente. Exactamente. Y lo que es aún más preocupante, Hilliard sugiere que AMLO podría incluso orquestar la destitución de Sheinbaum para regresar al poder. Un momento, ¿cómo sería eso posible? Bueno, recordemos que el partido de AMLO, Morena, tiene una supermayoría en el Congreso. Ah, cierto, cierto. Con esa mayoría, AMLO podría impulsar cualquier iniciativa legislativa, incluso una para destituir a la presidenta. Así es. Y no olvidemos que el control de las instituciones es fundamental en un sistema político. Si AMLO controla el Congreso y tiene personas leales en puestos clave del gobierno, su poder sería enorme. Entonces, la situación de Sheinbaum sería mucho más vulnerable de lo que parece a simple vista. Sin duda, Giriart va más allá al afirmar que figuras clave del gobierno e incluso algunos medios de comunicación están, en sus palabras, prestados por AMLO a Sheinbaum. O sea, que le podrían retirar su apoyo en cualquier momento si AMLO así lo decide. La verdad, todo esto pinta un panorama bastante sombrío para la presidenta. Sí, la capacidad de Sheinbaum para gobernar con autonomía se ve seriamente cuestionada. Giriart plantea una pregunta crucial. ¿Qué margen de maniobra tiene realmente la presidenta si está rodeada de personas leales a AMLO? Y hablando de lealtades, ¿qué pasa con la CNDH? ¿Qué futuro le espera con Piedra Ibarra al mando? Alguien que, según Giriart, es más leal a AMLO que a los derechos humanos. Esta es una pregunta clave que creo merece que le dediquemos un espacio en la siguiente parte de nuestro análisis. La situación de la CNDH es preocupante porque se supone que debe ser un organismo independiente que defienda los derechos de todos los mexicanos, sin importar su filiación política. Exacto. Se supone que la CNDH debe ser un contrapeso al poder, un guardián de los derechos humanos. Si está controlada por el presidente o por cualquier otro actor político, pierde su razón de ser. Precisamente. Y Giriart no es nada optimista al respecto. Él considera que la CNDH está prácticamente muerta bajo el liderazgo de Piedra Ibarra. Tan drástica es su evaluación. Sí, lo es. Recordemos que Piedra Ibarra presentó una carta de apoyo falsificada durante el proceso de selección, lo cual ya levanta sospechas sobre su integridad.
Y su cercanía a AMLO, sumada a su cuestionable desempeño durante su primer periodo, no generan confianza en su capacidad para defender los derechos humanos de forma independiente. Definitivamente un panorama complejo y preocupante. Así es. Y para entender mejor las implicaciones de todo esto, creo que en la próxima parte de nuestro análisis deberíamos hablar del papel de los medios de comunicación en este juego de poder. Porque, como sabemos, los medios pueden ser un arma poderosa en la política. Exactamente. Y Giriart menciona algunos ejemplos concretos de cómo los medios están siendo utilizados para influir en la opinión pública y manipular la narrativa sobre la presidencia de Sheinbaum. Interesantísimo. Un tema que, sin duda, abordaremos en la siguiente parte de nuestro análisis. Así es. Bueno, para entender la gravedad de la situación con la CNDH, imaginemos que es como un árbitro en un partido de fútbol. Aquí sigo. Si el árbitro está a favor de un equipo, ¿crees que el juego sería justo? Obviamente no. La idea es que sea imparcial para que ambos equipos tengan las mismas oportunidades. Exacto. Y eso es lo que se espera de la CNDH. Que sea imparcial y que defienda los derechos de todos los mexicanos, sin importar quién esté en el poder. Pero según Giriart, con Piedra Ibarra al frente, la CNDH se ha convertido en un instrumento del gobierno, más preocupada por proteger la imagen de AMLO que por defender los derechos humanos. Así es. Y para sustentar su argumento, Giriart menciona cifras alarmantes de violaciones a los derechos humanos durante el mandato de Piedra Ibarra. Asesinatos, desapariciones, casos de tortura. Suena grave. Sí, y lo que critica Giriart es que en lugar de investigar estos casos y exigir justicia, la CNDH ha minimizado la gravedad de la situación. Es decir, que en lugar de ser una voz crítica que denuncie los abusos del poder, la CNDH se ha convertido en cómplice del gobierno. Esa es la crítica de Giriart. Y lo que más le preocupa es que esta situación crea un ambiente de impunidad donde quienes cometen violaciones a los derechos humanos saben que no van a enfrentar consecuencias. Y si la CNDH no funciona como debería, ¿a quién pueden recurrir los ciudadanos que ven sus derechos vulnerados? ¿Qué alternativas tienen? Esa es una pregunta difícil. Giriart menciona que existen otras organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos humanos, pero muchas veces se enfrentan a obstáculos, falta de recursos y, en algunos casos, incluso amenazas por parte del gobierno. Es una situación desalentadora. Pareciera que los ciudadanos están desprotegidos frente al poder, sin una institución que realmente vele por sus derechos. Es una preocupación válida. Y lo que agrava la situación es que si la CNDH pierde credibilidad y legitimidad, se debilita la confianza en las instituciones en general. Claro, la gente puede empezar a pensar que el sistema está en su contra, que no hay a quién recurrir para obtener justicia. Exactamente. Y eso puede tener consecuencias muy graves para la democracia. Totalmente. Si la gente pierde la fe en las instituciones, ¿cómo podemos construir un país justo y equitativo? Justamente. La confianza en las instituciones es fundamental para el funcionamiento de una democracia. Si esa confianza se erosiona, se abre la puerta a la polarización, la desconfianza, la violencia. Y volviendo a la figura de Sheinbaum, ¿qué puede hacer ella frente a esta situación? ¿Cómo puede gobernar un país donde las instituciones están debilitadas y la gente no confía en el sistema? Esa es la gran pregunta. Giriart plantea un escenario complejo. Sheinbaum está atrapada en un juego de poder donde tiene que lidiar con la sombra de AMLO, con una CNDH que no funciona como debería y con una sociedad cada vez más desconfiada de las instituciones. No es una tarea fácil. Pareciera que está caminando sobre una cuerda floja. Así es. Y para complicar aún más las cosas tenemos que hablar del papel de los medios de comunicación en este escenario. Giriart argumenta que algunos medios actúan como una extensión del poder de AMLO, amplificando su mensaje y atacando a sus opositores, incluyendo a Sheinbaum. ¿Y qué medios son esos? ¿A qué se refiere exactamente Giriart? Giriart menciona a varios periodistas y comunicadores que, según él, son leales a AMLO y actúan como sus portavoces en los medios. ¿Y cómo impacta esto en la presidencia de Sheinbaum? ¿De qué manera estos medios pueden afectar su gobierno? Piénsalo así, como si estuvieras jugando un videojuego, ¿no? Pero en este juego, tu oponente tiene acceso a todos los trucos, puede controlar a los personajes que no son tuyos, o sea, tiene todas las ventajas. ¿Crees que sería una competencia justa? No, para nada. En esas condiciones sería imposible ganar. Exactamente. Y esa es la analogía que usa Giriart para explicar la situación de Sheinbaum frente a AMLO y sus aliados en los medios. Aliados en los medios. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, Giriart señala que hay periodistas y comunicadores, figuras públicas, pues, que actúan como voceros de AMLO, amplificando su mensaje y a veces hasta atacando a sus oponentes, incluyendo a Sheinbaum. Ya entiendo. Pero, ¿cómo afecta eso a Sheinbaum concretamente? De muchas maneras. Por ejemplo, si Sheinbaum toma una decisión que no le gusta a AMLO, estos medios pueden armar toda una campaña de desprestigio en su contra. Manipulan la información, la sacan de contexto y la presentan como una mala líder. O sea que
Estos medios actúan como un arma política en manos de AMLO, ¿no? Limitando la capacidad de Sheinbaum para comunicar sus ideas y construir su propia imagen. Exacto. Y eso genera un ambiente de desconfianza y polarización. La gente ya no sabe a quién creer ni qué información es verdadera. Es complicado, sí. Y si los medios están controlados por AMLO o por gente cercana a él, ¿cómo pueden los ciudadanos acceder a información objetiva, información imparcial? Esa es la gran pregunta. Y es uno de los principales desafíos para la democracia en México. Iriart argumenta que la falta de medios independientes, medios que sean críticos con el poder, es una amenaza para la libertad de expresión y para el derecho a la información de los ciudadanos. Entonces, tenemos una situación complicada. Por un lado, la CNDH, que no funciona como debería. Y por otro lado, los medios de comunicación que en algunos casos actúan como voceros del poder, no como un contrapeso. Así es. Y todo esto nos lleva de nuevo a la pregunta inicial. ¿Podrá Sheinbaum gobernar con autonomía? ¿Podrá construir su propio legado en un ambiente tan hostil? Después de todo lo que hemos analizado, parece que la respuesta no es nada sencilla. Claro que no. Es una situación compleja, con muchos matices. Pero lo que sí está claro es que Sheinbaum enfrenta un gran desafío. Gobernar un país donde las instituciones están debilitadas, donde los medios de comunicación no siempre son confiables y donde la sombra de AMLO sigue presente. Y en este escenario, la reelección de Pedro Ibarra en la CNDH se convierte en un símbolo de esa lucha por el poder, ¿no? Una lucha donde la independencia de las instituciones, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos están en juego. Exactamente. Y es importante que los ciudadanos estemos conscientes de estas dinámicas de poder para poder exigir un sistema más justo, más transparente, más democrático. Totalmente de acuerdo. Y como siempre, los invitamos a que se informen, que cuestionen lo que ven y lo que escuchan y que participen activamente en la construcción de un México mejor. Hasta la próxima.